Hola, soy Raúl y les voy a platicar de un modo ágil y como yo la entiendo la historia del Partido Revolucionario Institucional. Es sábado y es temprano, así que no quiero entrar en solemnidades y me agradaría utilizar un lenguaje tal vez más coloquial. El PRI fue fundado en 1929 por el general Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario y el objetivo específico de la formación del partido era que los caudillos de la postrevolución mexicana se alinearan, por así decirlo, en una sola organización. A la etapa que gobernó el general Elías Calles se le llamó Maximato porque a él se le consideraba el jefe máximo. Tan era así que Elías Calles nombraba a sus sucesores prácticamente y los manejaba como marionetas, cuando menos eso se dice. Con el maximato en su apogeo llegaron a la presidencia de México los generales Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas del Río. Durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se da un rompimiento entre Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Cárdenas saca de su casa a Elías Calles durante una madrugada en abril de 1936, mientras Elías Calles estaba dormido en pijama y lo deposita en un avión, lo cual obliga a Plutarco a abandonar México y mudarse al estado de Texas, en Estados Unidos. La presidencia de Lázaro Cárdenas es la primera que en México duró 6 años. Durante este periodo se refunda el partido y cambia su nombre a Partido de la Revolución Mexicana el 30 de marzo de 1938. En referencia a Elías Calles, fue el general Manuel Ávila Camacho, sucesor de Cárdenas en la presidencia del país, quien lo invita a regresar. Elías Calles murió en 1945. En 1946 llega a la presidencia del periodo civil. Se trata del abogado veracruzano Miguel Alemán Valdés, cuyo cuarto informe de gobierno es el primero que se transmite a través de la televisión mexicana, el 1 de diciembre de 1950. Somos locutores y por lo tanto me parece adecuado mencionar a don Gonzalo Castelló, primer locutor cuya voz e imagen aparecieron en la llamada pantalla chica. Al país, en mi opinión, le fue bien. Se proyectó, entre otras obras, Ciudad Satélite, donde un servidor vivió mucho tiempo. La idea de Alemán era construir 7 ciudades satélites en todo el país. A estas alturas de la historia ya había tomado importancia un hombre que con el tiempo se había de convertir en un icónico en la historia del PRI, fundamental en las decisiones de los primeros mandatarios de nuestro país, Fidel Velázquez Sánchez. Retomando las sucesiones presidenciales casi siempre por dedazo y para proteger la espalda de quien sale y perpetuar la dictadura perfecta, Alemán Valdés y el PRI nombran candidato presidencial a don Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación, quien ya como primer mandatario autoriza que las mujeres mexicanas a partir de 1953 voten en las elecciones presidenciales. Ruiz Cortines fue el último primer mandatario nacido en el siglo XIX y murió en 1973. El llamado presidente caballero, siempre con el aval del PRI y viceversa, nombran como su sucesor al ministro del Trabajo, licenciado Adolfo López Mateos. El sucesor de don Adolfo López Mateos en la presidencia de la República fue su secretario de Gobernación, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Cabe señalar que durante los periodos presidenciales de López Mateos y Díaz Ordaz, es decir, entre 1958 y 1970, el secretario de Hacienda fue el licenciado Antonio Ortiz Mena. Durante este periodo se dio un fenómeno que se llamó desarrollo estabilizador, manteniéndose el precio del dólar a 12.50 por uno. Hay quien asegura que las decisiones del PRI obedecen u obedecieron a los intereses de los gobiernos de nuestro país vecino del mundo. Inclusive se asegura que el expresidente López Mateos tenía el número de registro como integrante de la CIA. ¿Será? Al sucesor de don Adolfo, su secretario de Gobernación, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, le tocaron un movimiento y un momento de la historia de México muy especiales y distintos, y convulsos, por decirlo menos, y me vi muy leve. Creo que ya saben a lo que me refiero. Matanza del 2 de octubre de 1968, que entre otras cosas provocó la renuncia de Octavio Paz a la embajada mexicana en la India, además de la primera plana toda en color negro del periódico Excelsior en la mañana del 3 de octubre de aquel año. Respecto a los fallecidos y desaparecidos, nadie sabe, nadie supo. No le convenía al gobierno el escándalo porque se acercaban los Juegos Olímpicos. Se dijo y se sigue diciendo que quien dio la orden de atacar a los manifestantes en Tlatelolco fue el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Yo no soy juez, lo juzgará la historia. Poco tiempo después fallece Carlos Madrazo, entonces presidente del PRI, quien quiso, según dicen, hacer cambios radicales en la forma de manejar al instituto político. Iba a bordo de un avión que se cayó y en el que también viajaba don Rafael Osuna, considerado el mejor tenista mexicano de la historia. Díaz Ordaz, con el beneplácito y apoyo de los trabajadores, en fin, de todos los sectores del PRI, destapan a quién creen, Luis Echeverría,
en un claro dedazo, y otra vez Luis le había cubierto la espalda a Gustavo. Gustavo haría lo mismo y la dictadura seguiría siendo perfecta. Eso sí, te cubro la espalda, pero el que se va se calla. Durante el gobierno de Echeverría, lo que un servidor de ustedes recuerda es que comenzó a escucharse una palabra macabra y nueva: devaluación. El dólar dejó de costar 12.50 y llegó a 23 pesos. El desarrollo ya no era tanto ni tan estabilizador, y cuando terminó el sexenio echeverrista, peor tantito. Llegó López Portillo, más devaluaciones, nacionalización bancaria, actuación y llanto durante un informe presidencial. La dictadura era perfecta para algunos. López Portillo reanudó relaciones diplomáticas con el gobierno español y nombró embajador en Madrid a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo tuvo que aceptar y le dijo al entonces primer mandatario aquello de que árbol viejo no se trasplanta. Luego de López Portillo es destapado el entonces secretario de Programación y Presupuesto, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, de tibia y tardía reacción ante las consecuencias de los sismos de 1985. El pueblo sacó adelante al pueblo. En 1988 ganó el PRI, pero no ganó y se derrumbó la dictadura perfecta. Pero apareció San Bartlett y ¡zas!, que se le cae el sistema. Las boletas que certificaban el triunfo de la oposición y que estaban guardadas en el sótano del Palacio Legislativo presuntamente fueron quemadas por órdenes de Carlos Salinas de Gortari, y nuevamente nadie sabe, nadie supo. Uno de los errores más grandes que en opinión de un servidor se cometió para que la dictadura dejara de ser perfecta fue el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio. Si bien el presidente posterior a Salinas fue el licenciado Zedillo, muy claramente por decisión y voluntad de la presidencia, el pueblo no es tonto, y el año 2000, con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, se le dio fin a la llamada dictadura perfecta. Bien, hasta aquí termino. Si algún dato se me olvidó, ustedes disculpen. Como dijo Chespirito. Se me chispó, tío.